Hola, mi nombre es Ana Karen Andrade, soy internacionalista y soy conectora del movimiento Millones de Agentes de Cambio de Ashoka. Hoy voy a hablarles sobre la responsabilidad social y la agencia de cambio. Vamos a partir primero de la definición de quién es un agente de cambio o qué es un agente de cambio. Un agente de cambio es cualquier persona, es decir, puede ser un padre, una madre, un maestro, un profesionista, un vecino, que reconozca su poder de cambio para resolver un problema o crear una oportunidad para el bien de todos. Y esto parte de trascender la visión individual para identificar esta visión colectiva y de bien social y bien común. Entonces, esta responsabilidad social individual o agencia de cambio es esta conciencia de saber que vivimos en un mundo en donde los recursos son finitos, pero las problemáticas no. Y entonces necesitamos que la cantidad de resolvedores de problemas sea superior a la cantidad de los problemas que se van generando día con día. Y en este contexto internacional en el que vivimos, en donde todo está interconectado, cada acción nuestra es importante para llevarnos hacia el mundo en el que queremos vivir. Esta responsabilidad social individual frecuentemente parte en la casa y los valores que se van arraigando en cada individuo desde esta conciencia de que el niño no solo es un individuo, sino vive dentro de una comunidad y es la primera comunidad en donde viven estos pequeños dentro de la casa. Después van a la escuela. Y es en la escuela en donde empiezan a tener convivencia con otras personas y se empieza a generar también esta conciencia de compartir, esta conciencia de esperar, de tener paciencia, de ser tolerantes y de ir aprendiendo los valores a través de las actividades que viven en la escuela. Y posteriormente vemos temas ya mucho más específicos como materias de cívica o incluso el servicio social, en donde se busca que los individuos sean conscientes del entorno y de las problemáticas del entorno que les rodean. En algunas escuelas incluso estas personas o estos jóvenes son enviados, por ejemplo, a comunidades en extrema pobreza o con necesidades muy puntuales, y es ahí en donde estos jóvenes son capaces de identificar qué valor pueden aportar a la sociedad a través de su servicio. Y es por eso que es muy importante que en este proceso haya también un proceso de reflexión y conciencia en donde no solo se vuelva un tema obligatorio, sino también se vuelva un tema aspiracional, el poder impactar a través de mi profesión o a través de mi talento. Entonces vemos que este tema de la responsabilidad social individual parte de la apropiación de la vida social, de volver los problemas que veo en mi entorno, problemas míos y cuestiones que yo también tendría que estar buscando resolver. Es buscar generar un bien común y tener una conciencia de esta trascendencia o esta huella que quisiera dejar en el mundo, para que entonces yo sea capaz de ir más allá de mi bienestar para buscar que los demás o el medio ambiente también estén bien. Y entonces ahí partimos de 4 habilidades principales que deberían de desarrollarse en todos y que son las habilidades que incluso podríamos llamarles las del siglo XXI, que es desarrollar empatía, es decir, esta posibilidad de no solo ponerte en los zapatos del otro, sino realmente quitarte los tuyos y entender el contexto de la otra persona. La otra es saber trabajar en equipo, pero no solo en equipo, sino en equipos de equipos, es decir, ser capaz de generar estas redes de colaboración para resolver los problemas. La otra es el pensamiento sistémico, que es esta habilidad de poder detectar los problemas, comprender el contexto de los problemas y entonces entender cómo este problema se interrelaciona con diferentes actores y con diferentes grupos de interés y cómo podría resolverlo a través de la articulación de todos estos factores. Y finalmente, la creatividad y la innovación, que va a llevar a las personas a que realmente no solo sepan observar el problema, sino que sepan plantear una solución. Y estas habilidades pues han sido reconocidas por diferentes organismos como las principales
para poder no solo generar un bien en el mundo, sino un bien en las organizaciones en donde participan estos individuos o estas personas. Y es por eso que la responsabilidad social individual se vuelve un tema imprescindible en los seres humanos. Ahora vamos a hablar del tema de la responsabilidad social pública. Es decir, vamos a ir articulando este tema de la responsabilidad social más allá del individuo. Este individuo, cuando se vuelve ya socialmente responsable, frecuentemente genera redes de colaboración. Y entonces estas redes de colaboración pues se articulan para buscar el bien social o el bien común. Cuando ves que tú eres pues muy pequeño o tu impacto se está quedando muy corto, es entonces necesario que vayas articulándote con otras personas que también están interesadas en resolver el problema o que están interesadas en resolver el problema porque también les está afectando. Y entonces entre estas redes de colaboración podemos ver temas tan puntuales como las organizaciones de vecinos o de colonos que están intentando cambiar algo o que están intentando tener un mejor entorno donde vivir. Pero también podemos ver organizaciones ya mucho más consolidadas como cámaras de comercio que buscan generar bien social o ambiental, reforestando o haciendo colectas para cuando hay frío o incluso colaborando con alguna red de artesanos para profesionalizarles, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de una responsabilidad social pública. Y por qué no, también es muy importante mencionar, y es un tema que es muy común en nuestro país, que incluso hemos sido reconocidos por ello, es la responsabilidad social pública que surge cuando hay necesidades urgentes y situaciones de emergencia o catástrofes naturales, tales como los terremotos o los ciclones o incluso alguna otra cuestión natural que afecta a las comunidades y entonces las personas se articulan para poder hacer frente a esto. Y entonces también es muy importante mencionar el sismo del 85, que ha sido una de las principales catástrofes que se recuerdan a nivel histórico, no solo por el tema de articulación en ese momento, sino por el surgimiento de la sociedad civil organizada después de que sucedió este sismo. Es decir, la responsabilidad social trascendió al evento y se convirtió en grupos de personas que estaban ayudando a los demás de manera sostenida en el tiempo. Y entonces, pues esta responsabilidad social pública puede ser participación en eventos y actividades que beneficien a la comunidad, como las que ya mencioné, de los comités de colonos, de reforestaciones, limpiezas de cuerpos de agua, ayuda a las personas cuando hay, por ejemplo, mucho frío o un clima extremo. También está la creación de alianzas para mejorar el entorno, entonces podríamos ver clústeres de empresas o de actores en un mismo sector que buscan reforestar o que buscan hacer frente al cambio climático de alguna forma. También podemos ver cómo se va trascendiendo la participación política, que tiene que ver con el voto, con una participación ciudadana realmente, en donde podemos hablar de mecanismos de participación, que esos vienen en las diferentes leyes, que es ser parte de algún consejo ciudadano, de alguna contraloría, participar en algún plebiscito, en algún referéndum, que son votaciones que nos llaman a los ciudadanos para decidir sobre una política pública o algún reglamento. También podemos hablar de iniciativas ciudadanas, que son iniciativas de ley que buscan reformar las leyes existentes, o también podemos hablar incluso de los presupuestos participativos, que son aquellos proyectos que son desarrollados por los mismos ciudadanos y luego el gobierno destina un fondo y entonces se hace una colaboración entre gobierno y ciudadanos para poder accionar esos proyectos dentro de los lugares. Y hay casos emblemáticos en México como es Chihuahua, por ejemplo, en donde al día de hoy van a haber 85 presupuestos participativos a lo largo de este 2021 que van a detonar proyectos específicos en la ciudad, como parques para incluir a personas con alguna discapacidad o también incluso clínicas que se necesitaban en colonias y que pues los vecinos lo demandaron y ahora el dinero se va a invertir en eso. Entonces podemos ver que este tema de la responsabilidad social no solamente tiene que ver con dar a los demás, sino también es un tema que me puede beneficiar a largo plazo.
cuando este impacto pues eventualmente se convierte en un mejor lugar para vivir. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial. Y es importante hablar de ella porque la empresa es uno de los actores más importantes en el tema social, político y económico del entorno tanto nacional como internacional. Y entonces, pues me gustaría partir de este tema de la responsabilidad social hablando un poco de la trayectoria histórica de este término, que se vuelve muy importante para poder entender de dónde surge y hacia dónde va y por qué también dentro de la responsabilidad social empresarial se entrelazan estos términos que les había contado de la responsabilidad social individual y la responsabilidad social pública. La responsabilidad social empresarial es un término que es un poco más de la era moderna, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque hasta el siglo XX es cuando se puede decir que realmente se adjudica un rol activo a la empresa como creador de bienestar social, ¿no? Hasta el siglo XIX, los teóricos de la empresa decían que la misión principal de la empresa era generar bienestar económico y no bienestar social. Y en el siglo XX se empieza a consolidar lo que se le llama la visión filantrópica, y la visión filantrópica pues tiene que ver con este tema de donar, ya que ellos producen esta bonanza económica, pues que donen cierto porcentaje a alguna obra social. Y ya después, justo en Estados Unidos, es en donde surge este tema de la responsabilidad social empresarial de forma más fuerte después de la Gran Depresión. Entonces vemos que los gobiernos se empiezan a convertir en estados de bienestar porque no hay otra forma de hacerle frente a la crisis, pero se dan cuenta de que es totalmente insuficiente. Y entonces es cuando desde la catástrofe financiera se empieza a consolidar esta visión de que las empresas tienen que participar en iniciativas sociales y en instituciones de beneficencia. Y pues obviamente esto lo hacen no como responsabilidad social empresarial, sino como responsabilidad social pública en ese momento, ya que no existía esta figura como tal. Y a partir de entonces empieza a consolidar una nueva teoría de responsabilidad social que le llaman la teoría de los stakeholders o la teoría de los grupos de interés. Y esta teoría lo que dice es que la empresa tiene que considerar que impacta no solamente en tema económico, sino en tema social y ambiental en el lugar en donde está. Y entonces es importante incluir en la gestión empresarial a estos grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Pues son todos estos entes a los que la empresa impacta con su acción o con la cadena de valor. Entonces aquí pues lo podemos dividir desde los proveedores que dan los bienes que va a transformar a la empresa, los empleados, las familias de sus colaboradores. También podemos ahí incluir a los accionistas, a los ejecutivos y por supuesto también incluimos a las comunidades en donde está ubicada esa empresa. Y de pronto vemos que la empresa está generando algún desperdicio o que está arrojando alguno de los desechos al medio ambiente, y ahí es en donde vemos que realmente la empresa es algo que afecta a nivel sistémico y es por eso que tiene que ser considerada como un sistema en general, no solo como una cuestión aislada como hasta entonces se había mencionado. Esta teoría de los stakeholders, desarrollada por Ackoff, Johnson y Freeman, lo que nos dice es cómo podemos sistematizar la responsabilidad social y volverla un tema estratégico, no solo filantrópico en donde tú donas cada X tiempo, sino algo que realmente va a generar valor para tu empresa. Cuestión que después empezaron a ver que era importante no solo por el tema de que los colaboradores estuvieran más contentos con un clima laboral más idóneo, sino también porque empezaron a haber movimientos antiglobalización y antiempresas transnacionales, dado que estas empresas no se estaban haciendo cargo de los impactos que estaban teniendo. Y entonces vemos una sociedad civil articulada y organizada demandando activamente que estas empresas dejaran de operar o transformaran sus operaciones. Y vemos escándalos muy fuertes gestionados por parte de Greenpeace y que fueron denunciando prácticas irresponsables de empresas como Exxon, Nike y Shell en torno a cómo estaban produciendo los productos,
cómo estaban afectando a las comunidades y a los países en donde se desarrollaban esos productos, y que hoy son mucho más conocidas y que incluso podemos ver en documentales muy importantes como The True Cost, en donde podemos ver que la industria de la moda es una de las más contaminantes, y que no solo es de las más contaminantes, sino que las personas que están produciendo la ropa que traemos puesta frecuentemente están expuestas a condiciones laborales precarias que violan incluso sus derechos humanos, o que vemos que también incluso tienen labor infantil. Y es por eso que empieza a haber una sociedad civil que saca a la luz todo esto, y entonces el consumidor, como ente individual, con esta responsabilidad social individual, empieza a decir: yo no voy a comprarle a una empresa que esté generando estas prácticas irresponsables y que esté generando este daño en el mundo. Pues entonces, si quisiéramos definir tal cual la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa, pues diríamos que son todos esos esfuerzos que hacen las empresas para lograr mejorar el desempeño económico, social y ambiental de todas las personas y de todos los entes y de todos estos actores que están siendo tocadas por su actividad. Y pues también tendremos que mencionar que la responsabilidad social empresarial es una estrategia. Ahora, si hablamos de esta responsabilidad social estratégica, también podemos ubicarla dentro de un espectro, en donde hablamos primero del tema filantrópico, que es el tema que históricamente es más desarrollado, que es la cuestión de donaciones, y luego vamos migrando a un modelo en donde no solo está la cuestión de la responsabilidad social en la cadena de valor, sino del valor compartido, que es una teoría que desarrollan Porter y Kramer, que pues ellos definen como todas esas políticas que mejoran la competitividad de la empresa, pero no solo para ellos, sino también para todos estos grupos de interés a los que está afectando. Y entonces no solo hablamos de la bonanza económica para la empresa, sino para todos aquellos que son tocados por la actividad de la empresa. Y pues ahí también mencionamos a cómo la responsabilidad social empresarial no solo es una tendencia y una necesidad, sino una oportunidad estratégica cada vez más importante, tanto por este tema de visibilidad, que ahora vemos que todo está interconectado y que vemos que incluso se les pide a las empresas que saquen reportes de qué es lo que están haciendo, y estos reportes pues deben ser muy transparentes. Pero pues también vemos el rol incrementalmente importante de los consumidores responsables y cómo esto se está volviendo una tendencia mundial, y cada vez hay más personas que prefieren el consumo local, que privilegian el tema orgánico y que realmente están buscando estas etiquetas de comercio justo dentro de los productos, o están buscando incluso alternativas de empaque que empujan a que las empresas pues busquen transformar su operación. Y esto es un tema muy grande y muy complicado, porque en la cuestión de la cadena de valor es fundamental tener el capital humano que reconozca la responsabilidad social como un tema estratégico y que sepa cómo integrarlo dentro de la cadena de valor. Vemos que empresas muy grandes como Adidas tienen ahora productos socialmente responsables, como estos tenis hechos de plásticos recuperados del océano, y que buscan que para que su producción en 2050 sea totalmente hecha de ese tipo de plástico. O vemos empresas también como Microsoft, que busca tener incluso una huella no solo que sea carbono cero, sino que sea carbono negativo. Entonces están buscando quitar el CO2 del ambiente. Pero obviamente, si vemos esas empresas, hablamos de empresas con una infraestructura y un capital muy grande para poder integrar esas estrategias de responsabilidad social. Pero la responsabilidad social no tiene que ser muy costosa y no tiene que ser muy complicada. Vamos a partir del tema de la conciencia del que hablamos al principio, de la responsabilidad social individual. Es que el ejecutivo y todas las personas dentro de la empresa estén conscientes de qué actividades están haciendo y cómo esas actividades están afectando o beneficiando a las personas y a todos estos grupos de interés con los que se relacionan, ¿no? Y entonces partimos de una responsabilidad social que pudiera ser una estrategia muy buena, en donde los recursos humanos se conviertan en este capital humano al que el empresario cuida a través de políticas y prestaciones que realmente los beneficien.
O vemos también cómo es preguntarle a los mismos colaboradores qué causas sociales les interesan, ¿no? Y entonces es poder integrar, si a todos los colaboradores les interesa ser menos agresivos con el medio ambiente, pues cómo podemos hacer una campaña de oficina cero desperdicios en donde vayamos midiendo cómo vamos reduciendo los residuos que vamos generando, o incluso también cómo podemos hacer que esta comunidad de personas que viven al lado de la empresa y que probablemente no tengan una escuela, pues integren a un programa de alfabetización financiera a través del voluntariado corporativo. Entonces vemos muchísimas opciones en las que la empresa se puede involucrar y creo que es fundamental que esta responsabilidad social corporativa se vea como una continuación de lo que estamos planteando para cada uno de nosotros y para la agencia de cambio que realmente queremos desarrollar como individuos. Y es por eso también que la responsabilidad social se vuelve un tema no solo interesante, sino fundamental e imprescindible para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es entonces que nos podemos involucrar si es una cuestión tan imprescindible volverme un agente de cambio o tomar la responsabilidad social individual que me corresponde? Aquí hay algunos tips de acciones que podemos tomar todos, que son sencillas, que no requieren mucho tiempo y que incluso nos pueden dar esta retribución de sentirnos útiles y sentir que realmente estamos aportando algo al mundo. La primera es reducir los residuos que estás produciendo. Sabemos que todo está empaquetado y sabemos que en el súper hasta la lechuga la encuentras en una bolsa. Si vas al súper, busca aquellas verduras que no tienen un empaque plástico e intenta comprar a granel a medida de lo posible. Incluso ya hoy hay lugares en donde puedes comprar tu detergente o los lugares o los artículos de limpieza a granel y llevar tu botella. Y también ya hay ciertos artículos de belleza sólidos que puedes reemplazar por tu botella de shampoo y con eso puedes contribuir al medio ambiente de manera significativa. Otra manera es hacer voluntariado. Busca alguna causa social que te apasione. Al día de hoy hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que estarían felices de recibir tu ayuda o tu donación de tiempo, de recursos o de dinero en cualquier momento en el que tú lo requieras. Y hay organizaciones para apoyar a los animales, para ayudar a niños que están en situación de calle. También tenemos algunos que incluso apoyan la agroecología y podrías elegir casi el tema que quisieras y dedicar algunas horas a ello. La otra es que participes en tu comité de vecinos o colonos. Esto va a ayudar no solo a que mejores el lugar en donde vives, sino que se empieza a generar este tejido social o redes de colaboración que eventualmente se pueden convertir en proyectos muy interesantes que se pueden generar dentro de tu misma comunidad. Y pues también esto ayuda a aligerar la carga que tiene el gobierno porque no hay nadie mejor que nosotros para poder demandar qué es lo que necesitamos dentro de la ciudad. La otra es inspirar a otras personas a hacer esto que ya te comenté. Si ya empezaste con esas acciones, puedes empezar a convencer a tus amigos, vecinos, familia, de que es importante empezar a cambiar nuestros hábitos y ser mucho más conscientes de que estamos afectando a los demás. Esta teoría de los grupos de interés no solo afecta a las empresas, también nosotros tendríamos que tener un mapeo de quiénes son nuestros grupos de interés o quiénes son aquellos que nos rodean y en los que estamos generando un impacto. Y finalmente, la otra cosa que te recomendaría es que consumas local y apoyes a emprendedores locales. Hay muchas personas que necesitan de tu compra y que producen increíbles productos. Entonces, tú podrías hacer una diferencia si empiezas a consumir a ellos y no solamente una diferencia para ellos, sino para el medio ambiente. Porque mientras más viaja un producto, pues más impacto ambiental genera. Entonces, con estas acciones hay un punto de partida pues muy sencillo para que tú también te conviertas en un agente de cambio y tomes esta responsabilidad social que te toca, no solamente a las empresas o no solamente a aquellas entidades que ya están organizadas. Tú también puedes hacerte cargo y convertirte en un agente de cambio.